Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy, con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, lo que queremos, lo que el Espíritu Santo quiere, es que conozcamos cada uno la voluntad de Dios, la que es agradable, buena y perfecta. Para que entonces, conociendo eso, nosotros podamos presentar un culto correcto. Cuando uno no conoce esto, presenta sacrificios incorrectos. Por eso, hoy, con la ayuda del Señor, el propósito, hermano, de esta enseñanza es que como miembros del cuerpo del Señor, todos conozcamos la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, de acuerdo a su estado civil, me refiero, está casado o no está casado, tiene a su pareja con la persona o no la tiene. Voy a explicar de una vez esto. El deseo de Dios es que cada vida conozca la voluntad de Dios para su persona. Por ejemplo, el matrimonio es esposo y esposa. Las funciones o la voluntad de Dios para el esposo son específicas, claras, bien definidas, están escritas verso a verso de lo que dice Dios para el esposo. También así están escritas verso a verso la voluntad de Dios para las esposas. También está escrito verso a verso la voluntad de Dios para los hijos. Y Dios quiere que todos conozcamos la voluntad de Él, la voluntad perfecta, la voluntad preciosa de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos amados, o del Espíritu, la petición del Espíritu, y espero con mi corazón, y anhelo esto, que usted, la próxima ocasión que nos reunamos, pueda traer escrito individualmente, de acuerdo a su estado civil, la voluntad de Dios para su persona. En esta ocasión nos vamos a ocupar, en esta semana a ocupar, el esposo va a conocer toda la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios para el esposo? Y la escribe, por favor, verso a verso, hermano. La esposa también conozca la voluntad de Dios y escríbala y tráigala, hermano. Póngale su nombre y hágase una copia antes que la traiga. Los hijos, si es hombre, escriba la voluntad de Dios como hijo. También, verso a verso, hermano. Tráigala, por favor. La joven, escriba la voluntad de Dios como mujer. Escríbala, hermana, y por favor tráigala. Dios quiere sacarnos de un estado religioso, de un estado de oír y oír y oír
oír, Dios quiere llevarnos a la ejecución. Y para llegar a la ejecución se requiere conocer, entender, tener viva la palabra en nuestras mentes, saber qué hacer en el momento que tenga que relacionarme con las vidas que tenemos que relacionarnos. Los roces se dan en todas las áreas porque aunque somos creyentes, no conocemos exactamente lo que dice Dios que debemos hacer en el momento de la relación. Y es por eso que hay roces. Porque se ha creado en el creyente como que solo es de oír. Vamos a la iglesia sin ningún lápiz, sin ningún cuaderno. Nada, vamos así, sin Biblia, sin nada. Vamos solo a oír. Cuando usted va a la escuela, ¿a qué va? Va a retener, no va a oír. Va a agarrar conocimiento que va a ser útil a su persona para capacitarlo para su vida. En la iglesia venimos a recibir un conocimiento. Bendito sea Dios que nos los da por su gracia. Pero debemos hacer lo que se debe. Por eso les pido en el nombre de Cristo que cada uno de nosotros, hermanos, y pido delante del Señor responsabilidad. Por favor, no vaya a pensar o a salir con que se le olvidó, con que usted no tuvo tiempo para eso. Por favor, todos. Porque es la única manera de que Dios nos transforme. Dice que la palabra nos transforma. Somos transformados por la palabra que recibimos y la entendemos, y al conocerla podemos ejecutarla. La transformación se ve en los actos. Se ve cuando una persona es transformada por el conocimiento recibido a través de sus actos. Se ve que hay una transformación. Ya no es el que era, ahora es diferente. Pero es porque retiene el conocimiento y sabe qué hacer en cada situación que está viviendo. Y es por ello, hermanos amados, que el deseo de Dios es que todos conozcamos la voluntad del Señor. Dice en el verso 12:2 de Romanos, la parte dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, a este mundo. No debemos adaptarnos como si fuéramos del mundo. Dice, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tenemos el conocimiento podemos probar, comprobar. Oh, tengo el conocimiento y esta situación se me está presentando y me está motivando a hacer algo medio injusto. Pero como tenemos el conocimiento en la mente y el Espíritu la verifica, entonces nosotros sabemos que eso no lo debemos de hacer. Y no lo hacemos. Porque conocemos. Porque sabemos qué hacer. Y es por eso, hermanos, con esto Dios quiere resolver cosas para que sean santificadas. En el hogar debe haber estabilidad, no discusiones, no pleitos. Eso es cuando uno está en el mundo. En el mundo los padres gritan uno con otro. Los hijos levantan la voz y hasta maldicen a sus padres. Eso es del mundo, hermano. En la casa no es así. En la casa cada quien tiene un lugar y todos están honrados.
el esposo está honrado, la esposa está honrada, los hijos están honrados. Todos con honra, hermano. Porque esa es la vida que Dios nos da. Por ello, hermanos amados, que cada vida debe comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. El propósito, que las diferencias paren, que las discusiones terminen, hermano, que los gritos ya se detengan. En el mundo piensa que el que más grita es el más fuerte. Ante Dios, el que más grita es el más débil. Debemos aprender. A eso venimos. Las hermanas que tienen hijos y no está su esposo con ellas, también. Conozca la voluntad de Dios como madre. Todo lo que dice Dios respecto a cómo debe ser una madre, para que sepa engendrar a sus hijos. No que otros van a engendrar, usted los debe hacer. Y para que lo haga tiene que conocer específicamente lo que dice Dios que debe hacer. Y entonces la iglesia se ordena. Eso es santidad. Orden, respeto, honra, presencia de Dios, reverencia. Eso es Dios. Así que, mis hermanos amados, porque Cristo en Efesios dice que Él murió por cada uno de nosotros. La razón por la cual Cristo muere por nosotros es para cambiar la forma de vida que tenemos. Esa es la razón. Y luego dice, hermanos amados, en Timoteo dice que Él nos salvó, pero nos salvó para hacernos aptos. Usted puede recordar un poquito cómo eran nuestras actitudes, nuestros actos, cuando Jesús no era el que gobernaba nuestra vida. Nuestros miembros se prestaban a la injusticia. Nuestra boca se abría para decir cosas indebidas. Corrían nuestros pies para buscar el mal. Estábamos perdidos, hermano. Y Jesús dio su vida para sacarnos de esa forma de vida que teníamos, para ahora, como su iglesia, hacernos una iglesia gloriosa. Ok, eso es lo que dice en Efesios. Dice que Cristo nos está lavando con su palabra para hacer una iglesia gloriosa. Quisiera que nos detengamos. Gloriosa, mis amados hermanos, no es algo que va a andar brillando. Glorioso es algo que tú, cuando tienes conocimiento, sabes qué hacer y que lo haces correcto. Eso es gloria. Eso es lo que Jesucristo quiere y eso es lo que el Padre quiere. Que todos sepamos qué hacer y que lo hagamos bien. Que no pasen años y repitiendo el mismo error. Eso significa que no solo está oyendo y no le está poniendo atención a lo que Dios le está diciendo. Debemos todos, hermano, todos debemos hacer esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, dice que la iglesia debe estar con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hermanos amados, solo podemos actuar con justicia cuando tenemos y conocemos la voluntad de Dios. Si no la conocemos, actuamos con injusticia. Y entonces el enemigo toma ocasión en la vida de la iglesia, de los creyentes. Es por eso que el Señor dice que debemos estar vestidos, armas de justicia, a diestra y a siniestra.
Según de Corintios 10, 4 y 5 dice que las armas que el Señor nos dio son poderosas en Dios. Hermanos amados, la palabra de Dios, cuando tú la oyes y la puedes entender y dejas que corra por todo tu ser, todas las palabras de Dios deben terminar en acciones justas. Todas. Y cuando eso sucede, cuando las palabras terminan en actos de justicia, el diablo se va volando, hermano. El diablo vuela cuando alguien está obrando la palabra de Dios. Ni siquiera tiene que levantar la voz, solo le tiene que decir que se vaya y se va. La autoridad está en la obediencia. Dios nos da su palabra, fluye por nuestro oído, porque la oímos con atención, dispuestos a aprender y obedecer. El segundo nivel a donde llega es nuestra mente. Y en nuestra mente esos sonidos que escuchamos en el oído se transforman en pensamientos. Y cuando están ahí en nuestra mente tenemos que entender qué es eso, qué quiere decirme. Y cuando lo entiendes, deberíamos visualizar. Porque eso es hacer más profunda la meditación. Cuando los pensamientos la palabra te está generando los pensamientos, deberías cerrar tus ojos físicos y visualizar la acción que está operante la palabra de Dios en tus oídos, en tu mente. Cuando opera también en tu corazón. Deberíamos ver actuar a la palabra de Dios a través de nuestro ser. En el corazón, en el alma, en la boca, en los labios, en las acciones. Si haces esto, va a ser sencillo la ejecución física. Si el proceso 3, el primero es oír, segundo, meditar, entender, tercero es visualizar operante la palabra de Dios. Si este paso lo escapan, las personas se vuelven oidores. Porque para poder ser ejecutor, tiene que haber aquí adentro una visualización. Eso es meditar profundo, como entender adentro lo que está sucediendo y verme operando la palabra por dentro de mí hasta que se ejecuta la acción. Tengo que visualizar desde hasta la acción misma. Entonces se abre un camino dentro de mí y yo ya voy a saber, va a ser algo automático ejecutarla. ¿Será que no dudas, no confusión? Porque hay un camino ya establecido. Los caminos se forman por el frecuente andar por él. Entre más meditas, entre más visualizas, más diestro te haces. Más fácil llegas, más rápido alcanzas, porque estás ejercitándote. Todos los que se ejercitan alcanzan resultados preciosos y poderosos. Los que no se ejercitan no alcanzan resultados. No hay resultados. Porque el ejercicio nos fortalece. Es una actividad, no es pasivo. El hecho de estar pensando no es una acción pasiva. Estás pensando, tratando de entender, comprender exactamente lo que el Señor dice y luego visualizar aquello que va a operar dentro de mi ser para que se manifieste la palabra en acciones. Eso no es pasivo.
Se requiere entendimiento, se requiere cerrar los ojos físicos para poder visualizar por dentro la operación y desear llegar hasta el final. Cuando eso pase, la ejecución será una delicia. Una delicia si nosotros hacemos esto que el Señor nos está diciendo. Después que está la palabra ya visualizada, debe llegar a nuestro corazón. El corazón debe estar limpio. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, lo que hacemos es limpiar el corazón. ¿Qué hacemos? El Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra condición, le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona y nos limpia el corazón. Pero una vez que nos perdona, no debemos volver a ir a tocar eso que ya nos perdonó. Porque eso ya es abuso de confianza, eso es abuso de la gracia, hermano. Si Dios nos perdona, qué bueno, pero no volvamos a lo mismo. Porque entonces el proceso de santificación tiene que ser más profundo y no quedarse estáticos, siempre pidiendo perdón por lo mismo. Así, ahora, el Señor, cuando limpia el corazón, ¿por qué tiene que estar limpio el corazón? Porque en el corazón se genera la fuerza, la potenciación. En otras palabras, en el corazón tórnase la vida misma, la acción, para tener la fuerza para mover, forzar el cuerpo para ejecutar. Es por eso que el corazón no debe ensuciarse. El Señor dijo, ¿cómo dijo el Señor? En Proverbios, dijo sobre 4:23, dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y la vida son acciones, no son sentires, se tienen que tornar acciones. Si no se tornan en acciones, eso se llama vanidad. En el corazón tiene que tener la fuerza. Y si el corazón está limpio, entonces la persona puede ejecutar. Y una vez que ya cree en su corazón, el Espíritu le da la convicción, entonces ya tiene el siguiente paso, que es hablar. Creí, por lo tanto, hablé. Hablé porque ya estoy convencido por el Espíritu que esto es verdad. Y entonces hablas, hermano, y se vuelve la espada con la que Dios destruye todo lo que nos rodea. La espada del Espíritu. Y cuando lo hablamos con esa seguridad, dice que si nosotros no dudamos en el corazón, todo lo que nosotros digamos es hecho. Hermano, es maravilloso. Lo hemos oído una y otra vez. Esto es cierto. Se requiere que nosotros lo experimentemos. Y para experimentarlo tenemos que ser partícipes. Tenemos que tomar responsabilidad de hacer lo que debemos. Cuando nosotros ya hablamos de lo que creímos, el último paso es ejecutar la acción. Repito todos los pasos. 1, oír. Jesús dijo, mirad bien lo que oís. Todo lo que cada uno escucha, hermano, por favor, todo es todo. No algunas, todo lo que escuchamos nos mueve, hermanos. La gente tiene sus propias ideas y yo respeto sus ideas, pero los hechos, yo he visto que la gente se mueve por las palabras que escucha, sean como sean. La gente dice, a mí no me hace daño. Yo he visto el daño. He oído de hombres creyentes que dicen, a mí no me hace daño. Yo los he visto destruidos. Porque todo, cuando Jesús dijo, mirad bien lo que oís, eso no es una palabra vacía.
es porque de ahí se generan todas las acciones. A los hijos les entran palabras en los oídos, hermano. Cuando nacieron no eran en contra de ti. Se han ido volviendo en contra. ¿Por qué? Hermano, dime por qué los hijos se vuelven en contra cuando están más grandecitos. ¿Cuál es la causa? Lo que oyen. Por lo que cada quien oye. Es que allá, mira, su papá lo deja hacer aquí. Y su mamá, sí, cómo no. Y al rato están en contra de los padres. Porque el papá dice, ay, pobrecito, sí, ¿verdad? Tiene razón, anda, ve. Y lo sueltan. Y al rato tienen un enemigo en su casa. No son sus hijos, son lo que se le metió a sus hijos. Pero como están un poco ciegos, ven a la carne en lugar de lo que mueve a la carne. Eso es lo que sucede. Es por eso que nosotros debemos ser atentos a lo que dice Dios. Si Él dice que tengamos cuidado, deberíamos hacerlo aunque no lo entendamos. Todo lo que entra a tu cerebro te causa un efecto. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Pero la palabra que no es de Jesús también es espíritu, hermano. Y tú puedes ver las acciones de las personas, están respondiendo a palabras que tienen en su cerebro. Están respondiendo, están operando esas palabras a través de esos cuerpos. ¿Por qué? Dijeron, no, eso no es malo. ¿O no? ¿Acaso tú eres más sabio que Dios? Dios dice que sí es malo. Pero tu opinión es tu opinión. Y tú puedes decir y hacer con tu vida y con los tuyos como quieras. Pero tú vas a llevar también las consecuencias. Ante Dios, porque vamos a dar cuentas ante Dios de ello. Y también consecuencias aquí en la tierra por los actos de ellos. Así es. Hermanos amados, qué hermoso. A mí me gusta cuando Dios me habla así. Porque es madurez. Porque es hablar del problema directo, hermano. No andarnos vuelta. No, ¿cuál es mi problema, Señor? Esto, arréglalo. Madurez. Y entonces Dios nos corrige. Y Dios se place cuando uno, Señor, ¿qué más está? Arregle lo que tenga que hacer, que lo haga, a fin de que no perdamos su presencia. Muy bien, hermanos amados, ese es el proceso que debe seguir la palabra de Dios. La función, hermanos amados, ¿cómo es que Dios opera en la iglesia? ¿Cómo forma Dios a la iglesia? ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablamos de la esposa. Cómo el Espíritu Santo la cela, la va a traer y la lleva y la va a llevar a Cristo. Pero Dios usa los vasos. Si se acuerda que usó los camellos para llegar a donde estaba Rebeca y por medio de los camellos se llevaron a Rebeca, etc. Pero hoy, esos camellos, hermano amado, para edificar a la iglesia también son los ministerios. Y Jesús los dejó. Los ministerios primarios que están en Efesios capítulo 4, del verso 7 en adelante, dice que Jesús mismo dio hombres como regalos a la iglesia para edificarla. Quisiera que leamos un poco eso porque es importante por lo que sigue. Hermano, Efesios capítulo 4, por favor, y el verso 8, ok. Sí. Efesios 4, 8. Dice así, por favor. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Usted sabe todo lo que hizo Jesús cuando cantamos que en la cruz dio su vida.
Hermano, ahí empezó. Ese no es el final. Ese es el golpe y la destrucción del cuerpo, hermano. Pero la calcinación, la purificación del alma no fue ahí. Es aquí, en el infierno. Jesús bajó allá, porque nosotros teníamos que estar allá. Ahí era. Y Jesús dice que bajó y descendió a las partes más bajas de la tierra. Y las partes más bajas de la tierra, hermano amado, es fuego que arde con azufre. Eso es el infierno. Y dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. Luego dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bajó, subió, y cuando sube, Él hace una operación, dice en el verso 10, el 11 ahora, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de los ministerios? El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos amados, los vasos que Dios usa tienen que edificarnos. No necesitamos palabras humanas. No queremos que nos hablen de su sabiduría humana. Queremos oír la palabra de Dios. Venimos porque necesitamos la palabra de Dios. Lo que nos edifica es la palabra de Dios. Y venimos para eso. Y esa es la función que debe hacer cada hombre que sube acá. Tiene que darnos palabra que edifique, que levante, que forme a la iglesia. Que la levante. Que la fortalezca. Esa es la función. Los necesitamos. No es si queremos. La iglesia lo necesita. Y es por ello, hermano amado, que oramos por ellos para que fluya el Espíritu cuando los usa. Por eso les pedimos que traigan mucha palabra, no poquita, hermano. Cuando suben aquí queremos oír, demandamos mucha palabra, no poquita, hermanos. La iglesia necesita agua, mucha agua. El Espíritu fluye donde hay mucha agua. Ahí es donde está el Espíritu, hermano. Y necesitamos mucha. Porque el mundo nos desgasta. El mundo nos batalla y de repente nos hacemos sedientos, ya no tenemos sed, ya no sabemos qué hacer. Palabra nos falta. Mucha palabra, eso es la función de los ministerios, para que la iglesia se fortalezca y llegue a ser ella la función, después la ayuda de Cristo. El verso 13, ¿hasta cuándo esos ministerios son vitales o necesarios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo es Jesús, hermano mío y amado? No esperemos conocer a Jesús con los ojos físicos. Tú y yo tenemos que conocer a Jesús por la palabra escrita. Lo que Él diga ahí, tú obedece. Y cuando tú obedeces eso, tú estás alcanzando la estatura de Cristo. Porque esa es la voluntad de Dios y es la función de los ministerios, que la iglesia crezca a la estatura, pero la estatura se alcanza por conocimiento y luego y todo lo que dijimos hasta que llegue a ser un hacedor. Ahí es cuando se forma la estatura de Jesucristo. No solo por ir a un lugar. Se forma porque entendemos
porque decidimos, porque nos esforzamos. No son accidentes las acciones, están intencionadamente dirigidas. No es algo accidental. Están pasando porque estamos buscando algo y ese algo es su voluntad. Eso es lo que queremos, es lo que Él quiere. Así que mis hermanos amados, la función de los ministros es esa. Y por eso debemos también ustedes ayúdenos a orar por los hermanos para que fluya. Que fluya, hermano. Que fluya ríos de agua. De repente Dios usa a un hermano y de repente otro y las vidas son, hermano, levantadas. Se ve cuando las vidas reciben, se les ve en su rostro, hermano. My God, se ven como tal vez venían con batallas, pero se van con fuerza. Eso es maravilloso. A eso venimos, a recibir la fuerza de Dios. Muy bien, hermanos amados. Todo esto es la función de los ministerios y la iglesia. Dios le dio esos ministros para que la iglesia sea celada. Una iglesia que no tiene ministros celosos no es santa. No es santa. Una iglesia que no le hablan de lo interior de su condición interna no puede ser santa. Lo que nos limpia es la palabra de Dios. Dice que nos purifica. Es por eso que necesitamos mucha agua. Por eso queremos mucha agua. Hermano, traigan mucha palabra. Pum, 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 como metralleta, hermano. A mí me encanta cuando fluye eso. Me inspira. Porque estoy atento, pum, pum. Pero si de repente dispara allá y el enemigo viene, pum, y de repente si hay una pistolita ahí, no, hermano, no. Mucha tiene que haber. Fuego, bombazos, hermano. Cañones, revelación. No agarres la Biblia y la leas aquí, no vas a traer nada de luz. Solo vas a leer un verso. Tienes que preguntarle a Dios qué significa eso. ¿Dónde opera? ¿Qué va a hacer? Etcétera, hermano. Tiene que traer luz que rompa. Tiene que destruir todo lo inmundo que hubiera en nuestras almas. Muy bien. La iglesia debe ser celada y debe ser celada por el Espíritu. En 2 Corintios 11:2 dice que el Señor dio por el Espíritu a los siervos, y en este caso Pablo, dice que os celo con celo santo, con celo de Dios. Hermanos amados, no sé qué pensará usted, pero quiero decirle ante el Señor que yo lo celo mucho. No se lo he dicho nunca, pero quiero decírselo. Yo siento celos por usted. Siento celos. Celos no malos. Celos de que no lo toque la inmundicia. Ese es mi trabajo. Ese es mi deber. Y parece que cuando venimos al momento del servicio, parece que la palabra estuviera mi persona en contra de usted. No en contra de usted. En contra de lo que nos invade. En contra de lo que nos ensucia. Porque Jesús quiere una iglesia sin mancha y sin contaminación. Él no se va a casar con una iglesia que no esté así. No lo espere, no va a suceder. El requisito está definido, tiene que ser santa, sin mancha y purificada. Si no está así, ella no es la esposa.
pretende ser, no es. No es. Y Dios nos llamó a edificar y presentar una iglesia así. Si no fuera ese nuestro propósito, no valdría la pena el ministerio. ¿Para qué? El trato va a ser igual para todos los creyentes que no alcancen esto. Allá en la tribulación van a despertar. ¿Qué caso tuvo entonces estarse congregando tanto tiempo? Si no se logró el propósito, la voluntad del Señor en nuestras vidas. Así que, hermanos amados, esto es lo que el Señor dice. Debemos celar a la iglesia. La pregunta es, ¿celarla de qué? En Pedro capítulo 2, el verso 11 dice que los deseos de la carne batallan contra nuestra alma. Hermanos amados, todos, desde el adulto hasta el bebé, todos tenemos la misma naturaleza y todos batallamos con lo mismo. ¿Qué hacer con ello? Hermano, tenemos que reconocer que somos eso y que necesitamos la ayuda de Dios. De otra manera no podremos. Y es por eso que el Señor nos trae aquí, para que podamos conocer eso y poder ser librados. Muy bien. Note, hermano, nosotros como creyentes de años que ya tenemos, gracias a Dios, es un proceso la santificación. No es algo que se logra en un día. La santificación se va logrando conforme la revelación, el entendimiento. No es algo que se recibe así, ya estoy. No, es un proceso. Y en ese proceso, hermanos amados, algunos nos desmayamos de repente. ¿Hasta cuándo va a parar esto? Es que no se va a ir, está adentro. El cuerpo de pecado está ahí. ¿Qué hacer entonces con ello? Crucificarlo. No satisfacerlos. Los deseos de la carne no los debemos satisfacer. Vienen, pero no debemos satisfacerlos. Quiere decir, no debemos hacer eso, a fin de que podamos o mantenernos como la esposa del Cordero. Muy bien, quisiera avanzar en Hebreos capítulo 4, el verso 12 y 13. Si va conmigo, por favor, ahí. Hebreos capítulo 4, el verso 12 y 13. ¿Con qué es que Dios nos transforma de gloria en gloria? Con su palabra, dice el 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, ¿no es una maravilla? ¿No es algo gloriosísimo? Es lo único, hermanos, es lo único que nos purifica. Mire cómo sucede. En Hebreos el Señor dijo, y casi todo es purificado con sangre. Pero la palabra casi significa que no todo es purificado con sangre. La sangre quita el pecado y lo borra. La maldad, ¿qué sucede con ella? ¿Por qué seguimos pecando? Bueno, porque está ahí. ¿Cómo se quita? El Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre ¿de qué? De la maldad, no del pecado. Porque el pecado lo borra la sangre, pero la maldad la lava la palabra. ¿Usted no ha sentido maldad en su mente a veces? ¿No siente eso?
¿No siente maldad en sus sentires? Yo siento eso. Siento la maldad moviendo a veces mi voluntad. Me quiero hacer que haga cosas. Hermano, la siento. Y la siento en todo mi ser, no solo en una parte. Siento cuando mis labios quieren que fluya una palabra incorrecta. Lo siento. Estoy consciente de eso. ¿Y cómo es que Dios nos libra? Oh, bendito sea. Con su palabra. Y yo, dijo, purifico. En Efesios capítulo 5, dijo, yo purifico a mi iglesia ¿cómo dice? En el lavamiento por la palabra. Hermano y hermana, ¿cómo te sientes después? Imagínate que en un día de trabajo de esos, de los días de julio, hermano, a plenitud, hermano, allá debajo de los áticos, ¿verdad, hermano? Y se baja todos sudados ya después que se termina el trabajo. La camisa se muestra que estuvimos encerrados en un lugar donde sudamos. Todos los electrolitos se quedan marcados en las ropas. Y ellos desprenden un olor. Y se da cuenta la gente que no nos hemos bañado. Aunque pasen lejos, hermano. Algunos tienen una nariz muy aguda, hermano. De veras, hermano. Oh my God, pues acabo de venir de allá. Se dan cuenta cuando no estamos bañados. Pero cuando después de un día de trabajo así, venimos y nos bañamos, se siente rico, hermano. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos batallas en la vida diaria? Cuando hay tentaciones en tu mente, ideas, tus miradas, todos tus sentidos están tocando esa inmundicia o le están rodeando. ¿Qué sucede dentro? ¿No pasó nada? Claro que pasó. ¿Y qué sucedió? Se ensució. Está mugroso. Está mugroso. Al grado que en su alma quiso eso. O tal vez medio caminó hacia allá, se ensució. Huele mal. ¿Y qué tiene que hacer? Lavarse. Bañarse con la palabra. Señor, empiezas a leer, Señor, mire aquí. Señor, es que mis ojos, perdón. Y empezamos a recibir ese baño, a pedirle a Dios que nos bañe y a leer su palabra, a meterla otra vez. Porque cuando somos tocados por la inmundicia se nos borra de la mente. Y tenemos que volver a reafirmar otra vez la palabra. Para cuando volvamos a llegar, ya sepamos qué hacer esta vez y apartarnos de la maldad. Hermanos amados, en la santidad no la abarate. Cuando me refiero a esto, me refiero a que Dios es santo y que Él no va a disminuir sus parámetros para complacer a la humanidad. Él ya definió su voluntad y todo, aun creyentes o no creyentes, todos debemos ajustarnos a ello. Él no va a disminuir lo que ya estableció como regla. Nosotros tenemos que subir y someternos a esa voluntad. Nunca abarate la santidad. Por nada y por nadie. Quiero decirle que su vida es una bendición mayor, aún para la gente que lo rechaza, cuando usted es firme en su convicción. Pero cuando se baja,
y abarata la santidad, les es vituperio aún a ellos. No pueden creer. No, dijo, eso no es cierto. Manténgase firme, hermano. La relación es con Dios y debemos mantenernos firmes para que podamos, o que el Señor haga lo que tiene que hacer a través de la vida de cada uno de nosotros. Aquí dice entonces que la palabra nos lava, penetra la mente, el corazón, ¿qué más? Los tuétanos, el espíritu, el alma. Hermano, es una gloria. Las coyunturas. Hermano, la palabra de Dios es vida. Es vida hasta para los huesos. Así está escrito en el proverbio. Yo creo que la medicina más grande que hay de parte de Dios es su palabra. Yo la agarro como mi medicina, hermano. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Y esa es mi mejor medicina. Eso es mi fe. Respeto la fe de todos. Cada quien conforme a su fe. Pero esa es mi decisión. Así que, hermanos, yo quiero avanzar y concluir este asunto. Dice que Dios no quiere que nos conformemos a la imagen del mundo, sino que nos transformemos a la imagen de su Hijo. La transformación sucede cuando tú conoces la voluntad de Dios y la llevas en todo el proceso, en todo lo que hemos dicho. Entonces tú te estás transformando cada vez que obedeces de gloria en gloria, de gloria en gloria. En otras palabras, de acto a otro acto, de un acto a otro acto, de un acto a... Eso es gloria. Actos, no ideas, acciones. De una acción a otra, de una acción a otra. Eso es gloria. Y eso es lo que la iglesia tiene que llegar a ser. Jesús se va a casar con una iglesia gloriosa, no una iglesia incapacitada. Por eso nos da su palabra. No nos podemos habilitar sin la palabra. Es imposible. Por eso en Timoteo el Señor dijo, se lo leo por favor porque mejor, capítulo 3, 2 de Timoteo 3, el verso 15, 16, dice, y habla de los niños y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ve, hermano, como los niños tienen que saberlas para no errar, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué los niños se pierden? ¿Usted ha visto alguna vez a sus hijos medios perdidones? ¿No? ¿En qué se pierden? Están perdidos y no encuentran a Dios en sus pensamientos. ¿Sabe qué encuentran? Muchos ídolos. Batman. Tienen razón, porque ven 4 o 6 horas las caricaturas. No se las implantan, hermano. Sellados están. No hay Dios en sus pensamientos. Tienen muchas ideas, pero Dios no está ahí. ¿Cuál es el resultado? Están perdidos. ¿Y quién los entrega eso? Pues uno. Uno porque dice que está muy ocupado.
hermanos. Yo creo que lo más valioso que tenemos son los hijos. Si ellos pierden a Dios en su cerebro mientras están niños, van a tener grandes problemas cuando sean jóvenes. Porque en la escuela no les ministran de Dios, se los borran. Y la televisión se empeña en desaparecer a Dios de sus mentes. Por eso usted ve a la sociedad como está, sin Dios, perdidos, hermano. Enséñale desde niño, dice, para que sepa qué hacer cuando sea joven. El verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, mire hermano precioso, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermano, ¿dónde encontramos una palabra así? ¿Cuánta cosa hace? Y esa parte trabaja dentro de nosotros. Dice que es útil para enseñarnos a nuestro espíritu, hermano, para redarguir lo que está torcido dentro de nosotros y para corregir lo que esté mal. Y todavía instruirnos, esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer. Y hermano, bendito sea Dios. No hay otra cosa más bella que Dios nos haya dado. ¿Para qué? El verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, igual que su Hijo. Enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si tú conoces la voluntad de Dios, y yo sé que tú la vas a conocer porque tú vas a traer, en el nombre de Jesús yo oro eso, te lo ruego ante el Señor que lo hagas, cada uno de acuerdo a su condición civil, y conozca la voluntad perfecta de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para cada persona. Y entonces, en tus actos, como ya lo vas a conocer, se va a empezar a ver a Jesús en tus acciones. Y vas a hacer una vida preciosa, cada vez más preciosa, cada vez más apreciada por Dios, cada vez más bella. La misma gente va a decir, wow, ¿qué te pasó? Dios me está trabajando. Su palabra me está vivificando. Eso es lo que está sucediendo. Y la iglesia tiene que estar vivificada, hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Si alguien no sabe qué hacer con eso, le ruego, hable con mi esposa para que en la semana ella se reúna con los hermanos, con quien tenga que hacerlo, para que saque todos, no vaya a dejar uno sin conocer. Dios quiere que conozcamos su buena, agradable y perfecta, no una porción, toda, hermanos, porque Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo. Jesús conoció la voluntad de su Padre. Y nosotros también. Así que en el nombre de Jesús, si se pone de pie, vamos a darle gracias a Dios.